Buenas tardes a todos. Estamos en el capítulo 12 del libro de Romanos y hoy día vamos a empezar con el versículo 16. Y espero que estas instrucciones y exhortaciones, enseñanzas del apóstol Pablo, no solo con la relación con Dios, sino que también en la relación con las demás personas, tanto hermanos, hermanas en Cristo, como cualquier persona, el prójimo. Que podamos escuchar y asumir lo que nos dice la palabra de Dios. Oremos. Si pueden cerrar sus ojos. Señor Jesús, te damos gracias por todo. Te damos gracias por la fe de salvación. Te damos gracias por la salvación. Te damos gracias por el testimonio de tu vida y por cada una de tus enseñanzas que nos acercan a nuestro Padre Celestial, a quien queremos dar honra en todo. Y pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, ilumine nuestro entendimiento y nos lleve por este camino de seguir los pasos de Jesús para ser como Él es. Gracias, Señor, por todo esto y nos ponemos en tus manos. Amén, amén. Leemos entonces Romanos 12, versículo 16. Unánimes entre vosotros, no seáis altivos, sino asociaos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Bastante, ¿eh? Unánimes entre vosotros. O sea, esta exhortación apela a hechos concretos que expresan el amor fraternal entre hermanos y hermanas en Cristo. Y que era una característica tan loable de la primera etapa del cristianismo. La iglesia primitiva, fundamentalmente en Jerusalén, y que aparece las características que tuvo en esos inicios y que podemos leer desde el versículo en el capítulo 2, desde el versículo 44 al 47. Dice lo siguiente: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes
y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Claro, entendemos que ahí está la administración de los apóstoles. Perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, unánime. Y el apóstol Pablo destaca esto, que nosotros seamos unánimes. En lo que es concretamente la expresión del amor de Dios en nosotros por los demás, empezando por los que son de la fe. Y también nos exhorta a la humildad y asociarnos con los humildes. Todo esto es una disposición que emana del amor de Dios. El amor de Dios, como lo podemos ver en la vida de Jesucristo en plenitud, en perfección, y que podemos recordar, por ejemplo, algo que Él dijo en Mateo 11:29. Esto nos dice a todos: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En este contexto, el apóstol Pablo, aquí en Romanos, nos exhorta: no seáis sabios en vuestra propia opinión, lo cual es característico del soberbio y el insensato, que no considera a Dios y va a perdición. Qué distinto considerar lo que dice Jesucristo, de tremenda importancia: ser manso y humilde. La persona mansa es enseñable. La persona con mansedumbre y humildad confía en Dios y busca su consejo, porque depende de Dios. Hay gran sabiduría en la dependencia con Dios, lo cual también indica de que hay un sano temor de Dios. Muchas veces en la Escritura el Señor nos insta a buscarle para recibir guía, recibir sabiduría antes de tomar decisiones, para caminar en la vida, para adelantarse
a hechos que van a requerir decisiones importantes. Buscar la sabiduría de Dios. Y podemos ver nosotros en Proverbios, capítulo 3, que nos habla de este tema, Dios. En el versículo 5 dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal. Porque esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos. Notable, ¿eh? Entonces, el que teme a Dios depende de Dios y no camina en su propia opinión. Para emitir opiniones, para tomar decisiones, es humilde, busca la sabiduría de Dios. Entonces, la humildad, la mansedumbre, son elementos bien representativos del caminar de fe de cualquier creyente en Jesucristo. Porque la humildad indica dependencia de Dios. Y eso es evidencia palpable de que la persona teme a Dios. O sea, considera la opinión de Dios por sobre su propia opinión. O la opinión de otro. A no ser de que los otros estén alineados con la opinión de Dios. Romanos 12:16 también puede ser traducido como estar dispuestos a realizar trabajos humildes. Qué maravilla esto que Jesús era carpintero, ¿eh? Hay mucha sabiduría en la carpintería. Seguimos con el apóstol Pablo en Romanos 12. Y leemos Romanos 12, 17, que dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Todas estas exhortaciones tienen relación con la humildad en el corazón del creyente. El creyente que depende de Dios y que evitará hacer su propia justicia en situaciones de prueba, sino que va a depender
de Dios. Que Él, quien es justo, haga justicia. Podemos recordar en este momento algunas de las palabras de Jesús para dar aplicación práctica a todo esto. Y nos vamos al Evangelio de San Mateo capítulo 5, donde está enseñando principios del reino de Dios. Y leo del versículo 42. O podemos leer desde el 38. Que lo leímos en la clase pasada. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ahí está la humildad y la mansedumbre. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Me recuerdo hace años atrás, unos compañeros de estudio en Cristo para las Naciones, cuando estábamos estudiando la Biblia en Dallas, en Texas. Tenía un amigo que lo había, realmente se había aprovechado de él y le había sacado varias cosas de su casa. Y el Señor le recordó de esta escritura. Y entonces esa persona que se había aprovechado y había abusado de ellos, que era un matrimonio, se ofreció para pagarle la mudanza que tenía que hacer a una región muy apartada. Caminar 2 millas. Al que te pida, dale. Ahí está. Al que te pida, dale. Ya no puede ser más práctico. Y no deja mucho espacio para elucubraciones. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Bien claro, ¿eh? O sea, nosotros como seguidores de Cristo tenemos que estar atentos a no pagar a otra persona mal por mal. Antes, seguir lo bueno para con los otros, para con todos. Con todo lo que veían los apóstoles en Jesucristo y cómo Él reaccionaba y todo, ellos dejaron testimonio de cuán impactante había sido
ese testimonio. Y por ejemplo, en la primera epístola del apóstol Pedro, se ve una conexión entre todo esto que estamos, o que nos está hablando el apóstol Pablo en la epístola a los romanos. Y fíjense lo que dice el apóstol Pedro, cuán importante es, porque él lo vio y lo aprendió en forma directa de Jesucristo. Fíjense lo que él escribe. En Primera de Pedro, capítulo 3, y leo del versículo 8. En fin, sed todos de un mismo sentir. ¿Se acuerdan? El apóstol Pablo decía, estando unánimes en todo. Sean de un mismo sentir. Compasivos. Amándoos fraternalmente. Ahí está el amor entre hermanos. Misericordiosos, amigables. No devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados a heredar bendición. Fíjense, Dios quiere para la vida de cada uno de ustedes que hereden bendición de parte de Dios. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. El apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Pablo, en su experiencia con Jesucristo, nos dicen cosas bastante similares. El apóstol Pablo, por ejemplo, y si seguimos leyendo Romanos 12, el versículo 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hay una gran relación entre la persona que teme a Dios, que no es sabio en su propia opinión, sino que busca la sabiduría de Dios, que se encuentra en la palabra de Dios. Busca esa sabiduría y eso le va a permitir amar la vida, ver días buenos y estar en paz con los demás. Es una disposición de corazón de conducir nuestro día hoy, que
es lo que vamos a hablar? ¿Qué es lo que vamos a hacer con respecto a otra persona? De que estemos atentos a conducirnos en el amor de Dios en relación con los demás. Teniendo en cuenta que puede haber situaciones con personas que nos van a requerir enfrentar maldad de alguno, o bien la injusticia de otro, y que pueden levantar conflictos. Tal como ocurría en la vida de Jesús. Pero recordemos que nosotros, con Cristo, estamos viviendo conforme al amor de Dios. El amor que el griego dice, el amor agape. Y una de las características de ese amor, y esto aparece en 1 Corintios 13, 6, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Que nosotros no nos gocemos de hacer injusticia, sino de bendecir a los demás. En Romanos 12, versículo 19, dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso produce mucha paz en el corazón, especialmente en circunstancias en que hemos sido abusados, incluso alguien que pueda haber actuado con violencia con nosotros, que haya hecho una injusticia tremenda, o que, no sé, nos hayan estafado, o nos hayan robado, algo así. Y no hacer nuestra propia justicia, sino con humildad, con mansedumbre, hacer lo que hacía Jesucristo, que Él encomendaba la causa al que juzga justamente. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber, lo básico, pues haciendo esto harás que le arda la cara de vergüenza. No es que uno quiera que le arda la cara de vergüenza, pero se va a sentir mal la persona. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Qué práctico todo esto. Este capítulo, hemos leído el último versículo, termina con ese principio de vida del creyente. Vence con el bien el mal. Pues si no, de lo contrario, podemos ser vencidos de lo malo. Y Dios no quiere eso. Yo creo que el ejemplo más notable de todo esto en la vida de Jesús
ocurrió en la cruz del Calvario. Fíjense, en medio de la agonía, el dolor espantoso que está sufriendo, lo que le ha tocado pasar por muchas horas, desde la noche del jueves y ya el mediodía del viernes, crucificado. Y está una multitud, hay soldados romanos, hay gente que se burla de él, gente que lo maldice. ¿Y qué es lo que hace Jesucristo? Con toda esa maldad, ¿qué es lo que hace? Él ora, intercede por esa misma gente. Ninguno de ellos tiene intención de arrepentirse o nada. Ellos están absolutamente entregados a hacer esa maldad. O sea, Jesucristo no está esperando a ver si alguno de estos recapacita, medita y se arrepiente. No, eso no está ocurriendo. Jesucristo intercede, ora por ellos, a su Padre Celestial, y le dice: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es verdad. Pero ahí está el corazón de Jesús. Y eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Que eso sintamos. Interceder. Hacer el bien por los que nos hacen el mal. Y en esto la palabra de Dios nos pide: sean unánimes, sean de un mismo sentir en esto. La voluntad de Dios es que todos los creyentes seamos y actuemos así. Recordando las palabras de Jesús: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es como para poner un letrero. Frente ahí, quizá en nuestro dormitorio, ahí a los pies de la cama, un letrero con estas palabras de Jesús: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y con eso tan práctico, tan directo del Señor, todos ustedes que hagan esto van a heredar bendición. La herencia que ustedes van a poder dejar a otros va a ser bendición, gran bendición. Entonces, recordemos estas palabras de Jesús
y lo que aprendieron de ellos, sus discípulos, con la presencia y la guía del Espíritu Santo, para llevarnos a cada uno de nosotros por este camino de tremenda bendición. Como principio de vida, con el bien, venced el mal. El bien de Dios, lo que le agrada a Dios. La próxima semana pasamos al capítulo 13 de Romanos. Que el Señor los bendiga y los llene de su presencia para hacer el bien. Gracias, Señor. Buenas noches.